Imagínate que alguien te dijera que la historia más antigua jamás escrita contiene secretos que podrían cambiar la forma en que ves la vida y la humanidad. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te sorprenderías? ¿Sentirías curiosidad? Pues bien, hoy te invito a embarcarte en un viaje épico que comenzó hace más de 4000 años, un viaje que nos lleva al corazón de una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia, donde se originó una historia tan poderosa y universal que ha sobrevivido al paso del tiempo y sigue resonando en nosotros hoy en día. La historia de la que hablo es la epopeya de Gilgamesh, un relato que, a pesar de haber sido escrito hace milenios, sigue siendo relevante y fascinante para nosotros en la actualidad. Pero, ¿qué es exactamente la epopeya de Gilgamesh? En términos simples, es uno de los textos literarios más antiguos conocidos por la humanidad, proveniente de la antigua Mesopotamia, una región que abarca lo que hoy conocemos como Irak y partes de Siria, Turquía e Irán. Mesopotamia es a menudo llamada la cuna de la civilización porque fue aquí donde surgieron las primeras grandes ciudades, se desarrolló la escritura y se establecieron sistemas de gobierno y religión que han influido en las culturas de todo el mundo. La epopeya de Gilgamesh es más que una simple historia. Es un tesoro literario que nos ofrece una ventana a las mentes y corazones de los antiguos mesopotámicos y a través de ellos a la humanidad en su conjunto. En esta epopeya seguimos las aventuras de Gilgamesh, un rey que es 2/3 Dios y 1/3 humano, mientras se enfrenta a los desafíos de la vida, la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. A lo largo de su viaje, Gilgamesh aprende lecciones profundas sobre la amistad, el poder, la mortalidad y el significado de la vida, lecciones que todavía tienen mucho que enseñarnos hoy en día. Lo que hace que la epopeya de Gilgamesh sea tan especial no es solo su antigüedad, aunque es fascinante pensar que estamos leyendo un texto que fue escrito hace miles de años. Lo que realmente destaca es la universalidad de los temas que trata. La historia de Gilgamesh toca temas que son tan relevantes hoy como lo fueron cuando se escribieron por primera vez. La lucha de Gilgamesh por entender la vida y la muerte, su deseo de dejar un legado duradero y su búsqueda de la inmortalidad son preocupaciones que todos compartimos en algún momento de nuestras vidas. A través de esta epopeya podemos ver que, aunque la humanidad ha avanzado tecnológicamente y nuestras sociedades han cambiado de maneras inimaginables desde los días de Gilgamesh, en muchos aspectos seguimos siendo los mismos. Todavía buscamos respuestas a las grandes preguntas de la vida. Todavía nos enfrentamos a la mortalidad con temor y esperanza. Todavía nos preguntamos qué significa realmente vivir una vida significativa. Pero antes de adentrarnos en los detalles de esta épica historia, pensemos en lo increíble que es que esta epopeya haya sobrevivido durante tanto tiempo. Considera todas las civilizaciones y culturas que han desaparecido desde que Gilgamesh caminó por la tierra. Piensa en todos los libros, obras de arte y monumentos que han sido destruidos o se han perdido para siempre. Y, sin embargo, la epopeya de Gilgamesh ha sobrevivido, no solo como un fragmento de historia, sino como una obra completa que todavía podemos leer, estudiar y disfrutar hoy en día. Acompáñame mientras exploramos esta obra maestra de la literatura antigua y descubrimos las lecciones que tiene para ofrecernos. Porque, al final, la historia de Gilgamesh no es solo la historia de un rey que vivió hace miles de años. Es la historia de todos nosotros, una historia que sigue viva y vibrante en nuestras mentes y corazones hoy en día. ¿Estás listo para comenzar este viaje? Entonces, vamos allá. Para comprender realmente la importancia de la epopeya de Gilgamesh, necesitamos sumergirnos en el fascinante mundo de la antigua Mesopotamia, una de las cunas de la civilización. Mesopotamia, que significa la tierra entre ríos, se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, en la región que hoy conocemos como Irak y partes de Siria y Turquía. Fue aquí, en esta rica y fértil llanura, donde las primeras grandes ciudades del mundo surgieron, dando lugar a una civilización que sentaría las bases para muchas de las culturas que vinieron después.
La civilización mesopotámica fue una de las más avanzadas de su tiempo, y sus logros en arquitectura, matemáticas, astronomía y, por supuesto, escritura todavía resuenan hoy. Entre sus contribuciones más significativas está la invención de la escritura cuneiforme, un sistema de escritura que utilizaba caracteres en forma de cuña grabados en tablillas de arcilla. Este fue uno de los primeros sistemas de escritura en el mundo y permitió a los antiguos mesopotámicos registrar leyes, contratos, historias y poemas. Fue gracias a este avance que obras como la Epopeya de Gilgamesh pudieron ser preservadas a lo largo de los siglos. Uruk, una de las ciudades-estado más importantes de Mesopotamia, es el lugar donde se cree que gobernó Gilgamesh, un rey cuyo nombre y leyendas han perdurado a través de milenios. Uruk no era solo una ciudad cualquiera, fue una de las primeras grandes metrópolis del mundo y en su apogeo fue un centro de poder, cultura y religión. Aquí templos y palacios se alzaban como testimonios del poder y la sofisticación de sus habitantes. La ciudad fue tan influyente que dio nombre a la palabra Irak moderna. Fue en este entorno vibrante y dinámico donde surgieron las historias de Gilgamesh, un personaje que ha intrigado tanto a historiadores como a mitólogos. En la Epopeya de Gilgamesh, el personaje es descrito como 2/3 dios y 1/3 humano, lo que lo coloca en una posición única entre los hombres y los dioses. Es un rey poderoso y valiente, pero también imperfecto, con debilidades y dudas que lo hacen profundamente humano. A través de sus aventuras y sus luchas internas, Gilgamesh se convierte en un símbolo de la búsqueda humana por entender el propósito de la vida, la inevitabilidad de la muerte y el deseo de trascender ambas. La influencia de la Epopeya de Gilgamesh en la literatura posterior es innegable. Sus temas y motivos pueden rastrearse en otras grandes epopeyas como la Ilíada y la Odisea de Homero, y en muchos textos religiosos, incluidos pasajes de la Biblia. La historia de Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad se ha convertido en un arquetipo literario, un espejo en el que se reflejan otras narraciones épicas y mitológicas. Es un testamento del poder de la narrativa para perdurar y seguir inspirando a través de los siglos. La Epopeya de Gilgamesh es una de las historias más antiguas y fascinantes de la humanidad. En ella nos encontramos con personajes complejos y aventuras épicas que exploran los temas universales de la amistad, la muerte, la inmortalidad y el sentido de la vida. Vamos a sumergirnos en este relato milenario y conocer a sus personajes clave, vivir sus emocionantes aventuras y reflexionar sobre las profundas lecciones que nos deja. Comencemos presentando a los personajes principales de esta epopeya. En el centro de la historia está Gilgamesh, el rey de Uruk, una ciudad-estado de la antigua Mesopotamia. Gilgamesh no es un rey común, pues, según el relato, es 2/3 dios y 1/3 humano. Esta mezcla lo convierte en un ser extraordinario, poseedor de una fuerza sobrehumana y una inteligencia excepcional, pero también con un lado humano lleno de emociones, dudas y temores. Gilgamesh es un gobernante poderoso y valiente, pero su gran fuerza también lo hace arrogante y a menudo despiadado, lo que lleva a su pueblo a orar a los dioses en busca de ayuda. En respuesta a las súplicas de los habitantes de Uruk, los dioses crean a Enkidu, un ser salvaje que es el contrapunto perfecto para Gilgamesh. Enkidu vive en armonía con los animales del desierto y es ajeno a la civilización. Sin embargo, tras un encuentro con una mujer que lo introduce a la vida humana, Enkidu se transforma y se dirige a Uruk, donde se enfrenta a Gilgamesh en una feroz batalla. Este encuentro, lejos de convertirse en una enemistad, marca el inicio de una profunda amistad entre ambos. Enkidu se convierte en el mejor amigo de Gilgamesh, y juntos emprenden una serie de aventuras que los llevarán a desafiar dioses y monstruos. Otro personaje importante en esta historia es Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Ishtar es una figura poderosa y caprichosa que juega un papel crucial en el desarrollo de la epopeya. Cuando Ishtar se enamora de Gilgamesh y él la rechaza, la diosa, encolerizada, envía al toro del cielo para destruir Uruk como castigo.
Este acto desata una serie de eventos que cambiarán para siempre la vida de Gilgamesh y Enkidu. Las aventuras de Gilgamesh y Enkidu son el corazón de la epopeya, y cada una de ellas está cargada de simbolismo y significado. Después de su enfrentamiento inicial, Gilgamesh y Enkidu deciden unir sus fuerzas para llevar a cabo hazañas heroicas. Una de las más significativas es su viaje al Bosque de los Cedros, un lugar sagrado custodiado por el terrible gigante Humbaba. Derrotar a Humbaba no es solo una prueba de valor, sino también un desafío a los dioses, quienes han puesto al gigante como guardián del bosque. Con gran valentía y trabajando juntos, Gilgamesh y Enkidu logran vencer a Humbaba, aunque no sin antes experimentar el temor y la duda. Este acto de heroísmo refuerza su amistad, pero también pone en marcha las ruedas del destino que llevarán a Enkidu a una muerte prematura. Después de la derrota de Humbaba, Gilgamesh y Enkidu enfrentan otra prueba cuando rechazan a Ishtar y matan al toro del cielo, el cual había sido enviado por la diosa en venganza. Aunque logran vencer al toro, este acto de desafío a una de las diosas más poderosas no queda sin consecuencias. Enkidu sueña con su propia muerte y pronto cae gravemente enfermo, cumpliéndose el presagio. La muerte de Enkidu es un golpe devastador para Gilgamesh, quien se enfrenta por primera vez a la realidad de la mortalidad. Su dolor es inmenso y, a partir de este momento, la epopeya toma un giro hacia la introspección y la búsqueda de respuestas más profundas. La muerte de su amigo lleva a Gilgamesh a una crisis existencial. La idea de que él también es mortal, a pesar de su origen divino, lo aterra. Determinado a evitar el destino de todos los hombres, Gilgamesh emprende un viaje épico en busca de la inmortalidad. Este viaje lo lleva a través de vastos desiertos, hasta los confines del mundo conocido, donde espera encontrar a Utnapishtim, el único humano que ha sido concedido el don de la vida eterna por los dioses. El encuentro de Gilgamesh con Utnapishtim es uno de los momentos más reveladores de la epopeya. Utnapishtim, quien sobrevivió a un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad, cuenta a Gilgamesh la historia de cómo logró salvar a su familia y a varias especies de animales construyendo un arca, un relato que guarda sorprendentes similitudes con la historia bíblica de Noé. Tras el diluvio, Utnapishtim y su esposa fueron otorgados la inmortalidad como recompensa por su piedad. Sin embargo, Utnapishtim le explica a Gilgamesh que la inmortalidad no es un don que los dioses concedan a la ligera y que su propia vida eterna no es necesariamente algo deseable. Desesperado por encontrar alguna manera de evitar su propia muerte, Gilgamesh intenta superar varias pruebas que Utnapishtim le impone, pero falla en cada una de ellas. Finalmente, Utnapishtim revela a Gilgamesh la existencia de una planta en el fondo del mar que puede devolverle la juventud. Aunque Gilgamesh logra obtener la planta, la pierde poco después, cuando una serpiente se la roba mientras él descansa. Este incidente simboliza la elusividad de la inmortalidad y la inevitabilidad de la muerte, incluso para los más grandes héroes. Al final de su viaje, Gilgamesh regresa a Uruk, cansado y desilusionado, pero también transformado. La aceptación de su propia mortalidad y la comprensión de que la verdadera inmortalidad reside en las acciones y el legado que uno deja atrás, marcan el cierre de su odisea personal. Gilgamesh, que había comenzado su viaje con arrogancia y miedo, regresa a su ciudad con una nueva sabiduría, dispuesto a gobernar con justicia y a dejar una huella duradera en la historia a través de sus obras y su liderazgo. La epopeya de Gilgamesh nos deja varias lecciones valiosas. A lo largo de sus aventuras, Gilgamesh aprende que la vida humana, aunque breve y frágil, tiene un valor inmenso. Aceptar la mortalidad no significa resignarse a la derrota, sino reconocer la importancia de vivir una vida plena, de formar relaciones significativas y de hacer el bien para aquellos que vendrán después de nosotros. La amistad con Enkidu le enseña a Gilgamesh la importancia de la compañía y la empatía, mientras que su búsqueda de la inmortalidad le muestra que no hay mayor propósito que dejar un legado que trascienda el tiempo. Al final de la epopeya,
Gilgamesh encuentra la paz al aceptar que, aunque su vida tiene un fin, su nombre y sus acciones perdurarán a través de las generaciones. La historia de Gilgamesh, transmitida a lo largo de milenios, es en sí misma un testamento de esta verdad. Su epopeya ha sobrevivido no solo como un relato antiguo, sino como una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano. Uno de los temas más destacados de la epopeya de Gilgamesh es la amistad. La relación entre Gilgamesh y Enkidu es central en la historia y nos muestra cómo la amistad puede transformar profundamente a una persona. Al inicio, Gilgamesh es un rey tirano, poderoso pero solitario, cuyas acciones desmesuradas afectan negativamente a su pueblo. Sin embargo, cuando conoce a Enkidu, un ser que al principio era su rival pero que luego se convierte en su amigo más cercano, vemos un cambio significativo en Gilgamesh. A través de esta amistad, Gilgamesh descubre la importancia de la camaradería, la lealtad y el apoyo mutuo. Enkidu no solo equilibra las acciones de Gilgamesh, sino que también lo ayuda a comprender su propia humanidad. La amistad entre estos dos personajes nos recuerda la importancia de tener personas en nuestras vidas que nos comprendan y nos ayuden a crecer, y cómo las relaciones verdaderas pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Otro tema esencial en la epopeya es la muerte. La historia de Gilgamesh es, en muchos sentidos, una meditación sobre la mortalidad. Cuando Enkidu muere, Gilgamesh es confrontado por primera vez con la realidad de la muerte, no solo como un concepto abstracto, sino como una fuerza ineludible que puede arrebatar lo más preciado. La muerte de Enkidu deja a Gilgamesh devastado y aterrorizado y lo impulsa a buscar la inmortalidad con desesperación. La muerte, en este contexto, se presenta no solo como el fin de la vida, sino también como un misterio que todos debemos enfrentar. Gilgamesh, que al inicio se siente invencible, se da cuenta de que incluso él, un ser en parte divino, no puede escapar a este destino común a todos los seres humanos. La reflexión sobre la muerte en la epopeya nos invita a considerar cómo la aceptación de nuestra mortalidad puede dar un nuevo sentido a nuestras vidas, motivándonos a vivir de manera más plena y consciente. La búsqueda de la inmortalidad es otro tema profundo en la epopeya. Después de la muerte de Enkidu, Gilgamesh se embarca en una odisea para encontrar la vida eterna, convencido de que debe haber alguna manera de escapar al destino que todos los hombres comparten. Sin embargo, su búsqueda lo lleva a un descubrimiento importante. La inmortalidad, al menos en el sentido físico, no es posible para los mortales. A través de su encuentro con Utnapishtim, quien ha recibido el don de la inmortalidad, Gilgamesh aprende que la verdadera inmortalidad no se encuentra en vivir para siempre, sino en las acciones y los legados que dejamos atrás. Al final de la epopeya, Gilgamesh acepta su propia mortalidad y comprende que su vida tiene valor precisamente porque es finita. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, en un mundo donde muchas personas buscan trascender sus limitaciones, ya sea a través de la tecnología, la fama o las riquezas. La epopeya nos recuerda que el verdadero significado de la vida puede no estar en vivir eternamente, sino en vivir de una manera que tenga un impacto duradero. El sentido de la vida es, sin duda, uno de los temas más complejos y discutidos, tanto en la epopeya como en la filosofía y la literatura, a lo largo de la historia. En su búsqueda de respuestas, Gilgamesh se enfrenta a la pregunta fundamental de qué significa ser humano. A lo largo de sus aventuras, pasa de ser un rey arrogante y autocomplaciente a un líder sabio y reflexivo, que comprende que su propósito no reside en acumular poder o desafiar a los dioses, sino en servir a su pueblo y dejar un legado positivo. La transformación de Gilgamesh nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos qué es lo que realmente importa. ¿Es el éxito material lo que define una vida plena? ¿O es la manera en que tocamos las vidas de los demás y el impacto que dejamos en el mundo? La epopeya sugiere que el verdadero sentido de la vida puede estar en cómo elegimos vivirla, en las relaciones que formamos y en las acciones que realizamos con un propósito mayor. Incluso en la Biblia encontramos resonancias con la epopeya
de Gilgamesh, particularmente en la historia del diluvio. La historia de Utnapishtim, quien construye un arca para salvar a su familia y a los animales de un diluvio enviado por los dioses, es sorprendentemente similar a la historia de Noé. Esta similitud sugiere que las narrativas sobre la lucha del hombre con su destino, la relación con lo divino y la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte son universales y atemporales. Estas historias, aunque separadas por siglos y culturas, comparten una preocupación común por entender la condición humana y el lugar del hombre en el cosmos. La epopeya de Gilgamesh es una historia increíblemente antigua, pero lo más curioso es que estuvo perdida durante miles de años. Fue redescubierta en el siglo XIX cuando arqueólogos encontraron tablillas de arcilla en las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, en lo que hoy es Irak. Al traducir estos textos, se dieron cuenta de que habían encontrado una de las historias más antiguas de la humanidad. Este descubrimiento tuvo un gran impacto, ya que nos mostró que muchas de las historias y temas que consideramos modernos en realidad tienen raíces muy antiguas. Uno de los aspectos más sorprendentes de la epopeya de Gilgamesh es la similitud que tiene con la historia del diluvio en la Biblia. En la epopeya, Gilgamesh conoce a Utnapishtim, un hombre que sobrevivió a un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Esta historia se parece mucho al relato de Noé en la Biblia, donde Noé construye un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio. Estas similitudes han llevado a muchos a preguntarse cómo estas historias se influyeron mutuamente y qué nos dicen sobre las creencias antiguas acerca de la naturaleza y los dioses. La influencia de la epopeya de Gilgamesh no se detiene en la antigüedad. De hecho, ha dejado su huella en la cultura pop moderna. Gilgamesh y su historia han aparecido en videojuegos, películas e incluso en libros contemporáneos. Por ejemplo, en algunos videojuegos, Gilgamesh aparece como un personaje poderoso y mítico. Además, su historia ha inspirado a muchos escritores y cineastas a explorar temas de inmortalidad, amistad y la lucha contra el destino. Esto demuestra que, aunque esta epopeya fue escrita hace miles de años, sigue siendo relevante y fascinante para la gente de hoy. La epopeya de Gilgamesh es una de esas historias que han trascendido el tiempo, resistiendo la prueba de los siglos para llegar a nosotros con una relevancia y una fuerza que aún impacta. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo esta obra antigua nos ofrece una ventana al mundo de la Mesopotamia antigua, revelando no solo la vida y los sueños de sus habitantes, sino también las preguntas fundamentales que todos compartimos. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Qué nos deja un legado duradero? En resumen, la epopeya de Gilgamesh es más que un simple relato de aventuras épicas. Es una meditación profunda sobre la vida y la muerte, sobre la búsqueda de significado y la importancia de las relaciones humanas. Gilgamesh, el rey de Uruk, no encontró la inmortalidad física que tanto deseaba, pero su historia ha logrado algo aún más significativo. Ha perdurado a lo largo de milenios. Esta epopeya no solo nos ofrece una visión de una cultura antigua, sino que también nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas y aspiraciones. En lugar de inmortalidad física, la epopeya nos muestra que quizás la verdadera inmortalidad radica en cómo somos recordados por las generaciones futuras, en el impacto que dejamos y en las historias que contamos. Al final del día, la historia de Gilgamesh nos recuerda que, aunque nuestros cuerpos puedan ser frágiles y nuestro tiempo en este mundo limitado, las ideas, las historias y los valores que compartimos pueden vivir mucho más allá de nosotros. En la búsqueda de su propio legado, Gilgamesh descubrió que el verdadero valor de su vida no estaba en escapar de la muerte, sino en la manera en que vivió y en las huellas que dejó atrás. Este es un mensaje que sigue resonando hoy en día, en una época donde la inmortalidad se busca a través de la fama, el éxito o la tecnología. Así que al cerrar este capítulo sobre la epopeya de Gilgamesh, los invito a reflexionar sobre las lecciones que esta antigua historia tiene para ofrecer. ¿Qué legado están construyendo en sus propias vidas?
¿Cómo enfrentan las grandes preguntas que Gilgamesh también se planteó? Si han disfrutado explorando la epopeya de Gilgamesh y desean descubrir más sobre historia, literatura y mitología, les animo a dejar sus comentarios y a suscribirse a nuestro canal. Aquí continuaremos compartiendo contenido fascinante y enriquecedor que les permitirá adentrarse en las historias y personajes que han dado forma a nuestra cultura y comprensión del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje épico y hasta la próxima.